Bueno, pues entonces el día de hoy nos encontramos aquí, CDMX, con clima, pues bueno para hablar de Agradable. la palabra. El primer tema a tratar entonces será ¿quién dices que soy? Sobre quiénes somos realmente en la palabra, en el espíritu. Y nos gustaría iniciar con las veces en las que hemos visto a Dios reflejado en nuestras vidas en diferentes situaciones. Entonces, como hagamos un story time, ¿no? Un story time. Ok. No lo sé, mira, pues yo me quisiera ir como que al inicio, ¿no? De todo, en donde Dios establece o en donde todo comenzó, porque en Génesis 1:27, pues ahí claramente lo dice, ¿no? Que nos hizo a imagen y a semejanza de Él. O sea, justo lo que te decía hace rato, pues no es como que una casualidad o un accidente que estemos aquí. Y como en un inicio lo estableció, somos literal, somos como Él, ¿no? A su imagen, a su semejanza. Tenemos el corazón de Él, tenemos la bondad, el amor de Él, así debe de ser, ¿no? En teoría, como buen cristiano. Obvio. Entonces, pues tampoco es como que un accidente y yo creo que muchos jóvenes o de nuestra generación como que no, como que están perdidos, vaya, estamos a lo mejor perdidos un poco en lo que es la identidad, porque estamos con que a veces no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, a veces no sabemos qué es lo que sigue, qué debemos hacer, qué debemos estudiar, ¿no? Entonces, desde ahí, a mí fíjate que de hace muchos años sí llegué como que en algún punto a tener, no sé si a todos nos ha pasado o simplemente era ahí, como que esos pensamientos de que sí valdrá, o sea, no sé, valdrá la pena estar aquí, para qué nací y todo eso, ¿no? Pero que pues ahora sí que gracias a Dios, eh, me lo ha hecho ver así, ¿no? Que desde un inicio él ya tiene como que un propósito. Sí, total. ¿Tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Total, y bueno, justo el punto que tú tocabas de que somos escogidos, ¿no? Y por ejemplo, a mí se me venía a la mente el versículo de Salmos 139, embrión y abrieron tus ojos. O sea, desde antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos planeados con un propósito divino para aquí en la tierra, ¿no? Y estábamos juntamente con él creándolo. De mis versículos favoritos que puedo tener es el de Proverbios 8:30, que dice que yo era su constante deleite y estaba junto con él mientras él estaba creando los cielos y la tierra. Digo, déjate copio de eso. ¿Proverbios qué? 8:30 es una muy bonita cita y dice que era como una arquitecta junto con él y yo era su constante deleite y yo me gustaba junto con él. Entonces no es casualidad que estemos aquí, ¿sabes? No es casualidad de que él nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo y que nos haya hecho aptos para ser amados, porque siento que de nuestros principales propósitos, independientemente de como personas, de lo que logremos aquí en esta tierra, es fue ser amados. Ese fue nuestro principal propósito, porque en la Biblia dice, ¿no? O sea, de que el amor no consiste en que nosotros lo amemos a Él, sino en que Él nos amó primero. Entonces, siento que en eso se basa, para empezar, de lo que tú decías, ¿no? De que cuando a veces dices, pues, ¿cuál es mi propósito y aquí, ¿no? Entonces, muchas veces parte del no sentirte justo o no sentirte amado o merecido de esa gracia o de ese amor. Entonces, es para empezar en consistir o en estar seguros de que nuestro principal propósito, para empezar, fue ser amados, porque para eso fuimos creados. ¿Tú has tenido como que o sea, te lo pregunto porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Pero tú has tenido como que alguna situación o algún problema en el que sí realmente no sabes quién eres, o sea, por decir, uh, por ejemplo, me acuerdo mucho de una vez que anduve yo ahí con un noviecillo, ¿no? Que era un yugo desigual, el típico tema para otro. Típico yugo desigual. Y era, o sea, justo como era un yugo desigual, pues
no es Dios el principal o no es Dios el centro de esa relación, ¿no? Entonces, digamos que por diferentes cosas y tal, empezó como que a haber pecado. Y, y ahí era en las situaciones en que yo sí me lo llegué a preguntar, ¿no? De que es que por tal pecado, por esto, por lo otro, ya no soy grata para él, ¿no? Cuando en la Biblia lo dice, ¿no? O sea, tú ya eres puro y sin mancha. Exacto. Pero, o sea, para mí fue, todavía a veces llega a ser como que un poco difícil el tenerlo muy claro porque creo que como cristianas a veces creo que nos condenamos incluso más que una persona que no conoce a Dios. Total. Porque alguien que no lo conoce, pues No sabe la falta que está cometiendo. exacto, y como tú sí sabes, pero te haces la que no, o bueno, o sea, vaya, después la culpa que tú sientes con él es grande y creo que eso es algo que muchos de nosotros, de los jóvenes, pues deberíamos como que de hablarlo un poco más, ¿no? O de saber cómo manejarlo, porque a pesar de que pues en la palabra está escrito que tú ya has sido perdonado, que ya eres libre, puro y sin mancha, pues yo creo que aún así hay que hablar justo de eso con él. Sí, o sea, total, y créeme que sí me ha pasado, de que de repente como que te juzgas a ti mismo, ¿no? Y como tú mismo sabes como lo que debería ser correcto, lo que una persona debería de hacer, por ejemplo, ya cuando llegó a la estatura del varón perfecto, y tú dices, pero pues es que ni de chiste estoy llegando ahí, ¿sabes? Pero justo para eso, dice que Él nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no? Justo. Ay, yo también tengo ese versículo. O sea, de que nos ha hecho nuevas criaturas y la nueva criatura se refiere a que no importa de que yo acepté a Cristo y después de que acepté a Cristo, porque tú y yo llevamos toda la vida conociendo a Cristo, ¿sabes? O sea, no es de que, no sé, lo conocimos hace 5 años o algo así, ¿no? O sea, toda nuestra vida hemos crecido con Dios y con Cristo, pero de que dices, ay, pero pues las faltas las cometí ya cuando había conocido a Dios, ¿no? Ya cuando sabía de la palabra. Pero no se refiere a que solamente ya cuando acabas de llegar a Cristo, todo lo que hiciste antes, no, o sea, sino es de todos los días, es algo que se renueva todos los días, ¿sabes? Entonces la nueva criatura es diario, la nueva criatura, lo que tú hiciste ayer, lo que tú hiciste hace 5 minutos, para Dios ya pasó. Y Él no ve tus faltas, algo que siempre me ha parecido, no sé, como que me salen como que muchas pececitas así, cuando voy scrolleando en mis redes sociales, y había una que se me quedó muy grabada, que es de Satanás conoce tu nombre y te habla por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te habla por tu nombre. O sea, Dios jamás te va a recordar lo malo que tú hiciste o la falta que tú cometiste. Y total, a mí me pasa más como de que cuando siento que le hago daño a las personas, ¿no? O sea, de que, ay, es que tal vez lastimé a tal persona o tal vez mis acciones podrían herir a tal persona, ¿no? Y era justo de lo que te comentaba hace ratito, de que la puerta había tocado a la puerta. Mi amor, te veo. Ajá, o sea, de que sentía que la muerte me estaba atando y pues muchas veces de que tú dices, no, o sea, ¿cuál es mi propósito aquí? O sea, y yo decía, ay, pues, ¿qué quieres que haga aquí si nada más estoy dañando a las personas y nada más estoy cometiendo faltas? Pues, ¿para qué no? O sea, como para qué, y justo era algo que el otro día hablaba con una amiga y me decía, ok, gana la de la culpa, o sea, gana esa corona de la culpa y no te dejes influenciar por lo que tú sientes que cometiste, que hiciste mal. O sea, al final de cuentas, pues esto, en la cruz crucificó todos los pecados, los de ayer, los que hiciste antes de conocerlo, los que vas a hacer mañana, porque al final de cuentas, el camino es llegar a la estatura del varón perfecto. Pero pues en ese camino como cristiana, el título, digamos, de cristiana, a veces ante la gente o ante la sociedad es que, ay, te dices ser cristiana, debes de ser perfecta. Y fíjate que, o sea, bueno, yo en mi escuela lo veo mucho, ¿no? Tengo compañeros que saben que soy cristiana, pero lo saben por lo que les he dicho, más no por lo que mis actos a veces llegan a transmitir, ¿sabes? Y la verdad es triste que todavía, como dices, no lleguemos a esa estatura, porque si fuera así, pues mi manera de vivir lo reflejaría, ¿no?
pero a veces también ese tipo de comentarios igual te hacen como que condenarte, porque yo las veces que llegué a ir de fiesta con mis amigos, pon tú que en el momento, pues ahí, ¿no? Echando relajito y todo, divirtiéndonos y todo, pero después, ya al siguiente día, no sé, mi amigo me decía, uno de ellos, ¿no? Que es como que más me tiraba carrilla en ese sentido, me decía mucho como de que, y es el típico de, ¿qué tú no eres cristiana? ¿Por qué haces esto? Y ahí es cuando tu identidad sí se puede como que ver un poco afectada, porque dices, es verdad, creo que me está ganando un poco más el mundo que lo que realmente Dios dice de ti, porque también por lo mismo siento que a veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, por lo mismo de que a veces me enjuicio un poco o cosas así, también punto que puede llegar a ser un poco la pena por el decir, es que yo soy más chica, ¿no? Como yo joven le voy a predicar a alguien más grande, ¿no? O así, y a veces también eso te detiene porque no puedes a lo mejor, o bueno, yo no he podido como que a lo mejor transmitirle la palabra a mis compañeros, ¿no? Porque una cosa es que nada más les diga, ay, soy cristiana y ya, pero otra cosa es de verdad hablarles de quién es él, ¿no? Y justo en primera de Pedro 2:9, justo ahí lo dice Dios, ¿no? O sea, no te escogió por tu carácter, por si eres extrovertida, introvertida, o sea, eres linaje escogido, eres nación santa, y eso lo ha hecho para que anuncies las virtudes de él. Entonces hay que tener también, yo creo que presente eso en nuestra identidad, que es un propósito justamente, el anunciar lo que es él. Total. Y fíjate que justo ahorita que hablabas de eso, Pablo, ¿no? Que decía, digo una cosa, hago otra, pienso otra, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? O sea, por eso no hay justo ni a un uno. O sea, y por eso nada más Cristo fue crucificado en la cruz, porque ay, si fuéramos justas, pues tú y yo hubiéramos sido crucificadas, ¿no? O sea, porque pues por eso vino la ley, para demostrarnos que no es por nuestras acciones, sino por lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Gálatas 3:28. Sí, total, o sea, ya no hay judío, ni griego, ni género, ni esclavo, ni libre ante él. Y, o sea, y lo que tú decías, yo justo venía de camino acá y venía hablando con Dios y le decía, es que a los cristianos los toman como influencers, de que creen que son perfectos y de que no hacen nada malo, y que cuando cometen un error los quieren crucificar, porque ¿cómo esa persona va a hacer eso? ¿Sabes? Y no, o sea, son seres humanos total y completamente imperfectos, y basta saberlo. O sea, por ejemplo, Moisés, el que liberó, era tartamudo, ¿no? Dios dice que tiene un corazón más parecido a él, que fue David, que mandó a matar, que hizo, o sea, no se trata de... Era una joyita. Era una joyita. O sea, los que perseguían y mataban cristianos y terminaron predicando ese evangelio, o sea, no se trata de tus acciones ni de lo que tú hagas, sino se trata de Dios y de Jesucristo, y que es por su gracia y por su amor el que estamos aquí y el que estamos disfrutando de eso mismo, de lo que ellos nos regalaron, ¿sabes? O sea, y lo que tú decías de que luego, pues, una cosa es muy diferente de decir, pues, es que soy cristiana, ¿no? Y otra muy distinta es demostrar que sigues a Cristo, ¿no? Porque, pues, las acciones, quieras o no, sí son más difíciles, porque pues, a veces te tientan la carne, ¿no? O sea, de que con algún comentario o con lo que tú quieras. Uy, sí, el Pedro que llevo dentro. Y lo sacas o yo como Jesús, ¿no? Cuando aventó las mesas. Y empezó a dar latigazos. Sí, cuando te dicen, muestra a Jesús, y yo quiero mostrar ese Jesús que le aventó las mesas y empezar a tirar a las personas. Pero no, tienes que demostrar el amor, y a veces el prójimo no ayuda, ¿sabes? Me consta. Pero bueno, yo creo que, o sea, por eso es importante justo saber nuestra identidad, porque esos comentarios sí te llegan a mover muchísimo. O sea, se supone, digamos, el domingo en la Congre es como que el lugar seguro, ¿no? O bueno, yo ya lo estaba empezando como que a ver así, ¿no? El lugar seguro es en la Congre, y mientras tanto toda la semana en la escuela se me olvida quién soy, ¿no? Uh-huh. Y todos esos comentarios te van como que jalando, te empiezan a hacer más del mundo. Entonces yo creo que, o sea, por eso es importante tener en cuenta quiénes somos realmente en Cristo, ¿no? Que ya nos
nos ha puesto las nuevas vestiduras y como tú lo dices, Corintios 5:17, que dice justo sobre la nueva criatura que eres, y también te dice que te vistas del nuevo hombre que ya eres. Exacto. Que tampoco te estés recordando tú lo pasado y que si otras personas te enjuician con eso de que hacer esto porque eres cristiana, o sea, yo entiendo, todo es permitido, pero no todo te conviene. Ajá, exacto. Entonces, pues también es como que no dejarnos llevar tanto por eso, porque las personas a veces te enjuician y bueno, más bien ni siquiera son las personas, sabemos que quien te hace ese tipo de comentarios no es la persona, es el espíritu. Obvio no un espíritu bueno, ¿verdad? Ajá. Sino es Satanás a través de las personas como que queriéndote ahí atosigar. Y bueno, para mí ahorita sí es como que todavía tengo que seguir trabajando mucho en lo que es la identidad, ¿no? Porque sé, literariamente, sé lo que Dios dice que yo soy en la Biblia, pero si no lo llevo a cabo, pues entonces de nada sirve. Sí, por eso también como que está la armadura, ¿no? De que la espada, el escudo. Y algo que el otro día hablando con mi mamá me recordaba del yelmo, o sea, el yelmo de la salvación. Piensa en la salvación, o sea, cúbrete tu mente de la salvación para que ningún comentario que estén hablando o que tú misma te estés enjuiciando se entra a ti. O sea, y era lo que yo te decía hace rato, de cuida tu corazón, porque del mana la vida, o sea, y no solamente cuida tu corazón de las demás personas, cuida tu corazón de ti misma, o sea, de lo que te puedes enjuiciar, de lo que tú puedes hablar para ti misma, ¿sabes? Dime que es estarte hablando y al final de cuentas siempre lo hemos, bueno, siempre nos lo han dicho, que todo es intimidad, o sea, mientras más intimes con Dios, más vas a saber cómo Él te ve, o sea, cómo vas a saber. Y más vas agarrando, digamos, copiando su esencia de Dios, mientras más convives con Él. Sí. Y sí, o sea, también lo que decías hace rato de guarda tu corazón en los roces, sí es como que algo bien importante porque a veces no nos damos cuenta de las personas que dejamos entrar a nuestra vida, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser lo que sea, y a veces no nos damos cuenta de qué tanto impacto está haciendo, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha llegado a pasar, ¿no? Que te juntas tanto con una persona que ya después traes las mismas frasecitas, todo, ¿no? Y ahí es cuando tienes que estar bien firme en lo que la palabra dice, ¿no? En lo que tu esencia como hijo de Dios debe de reflejar. Exactamente. Sí, es el dicho, ¿no? El que se junta con lobos, aullar se enseña, o sea. Entonces, pues júntate más con Dios para que, o sea, entra en esa, eres como llenar un vaso, ¿no? Entre más le vas echando de la misma palabra, pues se va llenando hasta que va rebosando y transmites a los demás, o sea, ¿sabes? Entonces ya no es de que tú lo tengas que hacer, sino de que estás tan impregnado de Dios que solito fluye, solito fluye, ¿no? Fíjate que de todas las cosas que le decía, recuérdame quién soy, me sacaba el versículo base, bueno, no el versículo, a lo mejor es el versículo base de la congregación, de somos más que vencedores por el medio de aquel que nos amó, o sea, y de Copernicao, más que vencedores, ¿no? Entonces, y más que vencedores, no solamente de que, ay, pues soy más que vencedor, no sé, en una enfermedad, soy más que vencedor en un problema económico, en un problema familiar, no, soy más que vencedor hasta en mi propia vida, o sea, soy más que vencedor que yo estoy pensando de mí mismo, soy más que vencedor que tú piensas que soy yo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues lo que piensa la otra persona es su punto de vista, no significa que sí lo sea, ¿sabes? Y fíjate que o sea, también es algo que incluso hasta en la propia familia llega a ver, ¿no? O sea, a veces de quien tú más te esperas como que el apoyo, así, bueno, afortunadamente nosotras estamos en una familia cristiana, ¿no? Que sabemos que si tenemos algún desbalance, pues yo, por ejemplo, recurro con mi mamá y ella sí me lo recuerda con palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo, digamos, ¿no? Por más confianza, porque luego hay veces que no todo le puedo contar a mi mamá, todavía hay como ciertas cosillas, y cuando recurro, por ejemplo, a alguna amiga o alguna prima, y es cuando a veces de tu propia familia puedes escuchar cómo te dicen que eres otra cosa o cómo incluso te van como desalentando, cosas así, ¿no? Y cuando pues Dios dice otra cosa sobre lo que eres, lo que puedes hacer, de lo que eres capaz, y a veces es triste que en tu propia familia también te dejes llevar por esos comentarios de que es que tú no puedes, tú eres débil,
tú tal cosa, que también como jóvenes, pero como que siento que todavía hay veces que soy muy influyente, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega mi mamá y me dice, no sé, tú no puedes con esto, a veces me quedo así como de, ching, es que me lo está diciendo ella, creo que sí no voy a poder, ¿no? Y ahí es cuando también tengo que estar firme no es cierto, o sea, todo lo puedo, Cristo me fortalece, ¿cómo no voy a poder? Y yo, ¿cómo no voy a poder con ese examen? Sí, ahorita que lo tengo que presentar. Bueno, o sea, pero sí, es como que a veces ni siquiera en tu casa puedes estar como que escuchando, sino como decías hace rato, si no intimas con él, pues es muy fácil que te dejes llevar por otras voces, que te empieces a creer lo que otras voces dicen de ti, incluso hasta de ti misma, pero bueno, eso no pasaría si intimáramos con Dios todo el tiempo, ¿no? Que cuando no intimas con Él es cuando ya estás ahí recordándote tú solita del pasado. Sí, o sea, y saber identificar su voz, saber cuál es su voz, ¿no? O sea, nos ponen mucho el ejemplo de que si un día te marca, ¿no? Y tu mamá de, ay, puedes llegar hasta mañana si quieres y no hay problema, y es más, te doy permiso hasta el domingo, y tú sabes que no es tu mamá y vas a decir, ¿qué le hiciste? O sea, es eso mismo, o sea, identificar la voz de Dios y saber qué palabras Dios te va a decir y recordar que todo lo que venga de Dios, que te hable, que sea un accionar, una situación, todo es bueno, agradable y perfecto. Y si no entra de esos parámetros de bueno, agradable y perfecto, no viene de Dios. Yo creo que Dios nos habla a cada uno conforme es, pero tú cómo puedes decir que te habla Dios, o sea, tú cómo lo escuchas, porque a mí me pasa mucho que las veces que me llega a hablar, aunque, fíjate, aunque mi mamá luego diga que el celular no sirve de nada, que nomás estás ahí metida, muchas veces me ha hablado a través del celular o he escuchado a través de una prédica, ¿no? Pero cuando se trata de yo intimar con él, la mayoría de veces, neta, o sea, la mayoría de veces que me llega a hablar es cuando estoy alabando, o sea, yo estaré ahí con mis gritotes en mi cuarto y ya cuando menos siento, pum, un versículo, ¿no? O una frase que Dios ya me dio y ahí es cuando yo lo escucho. Pero tú cómo puedes decir que Dios te habla. Igual, o sea, puede ser que esté alabando, puede que esté en un día cotidiano y puede tú en ese momento apagar mi cerebro, porque esa es la mayor lucha, es aquí. Sí, ni siquiera es con las personas, es todo aquí, ¿no? Entonces que apago un momento mi cerebro y de repente así, solito llega la voz de Dios, solito llega su mensaje o un versículo o algo así. O sea, también me pasa alabando, pero cuando apago mi mente es cuando escucho a Dios. Y dirías cosas en el teléfono, o no sé si a ti te ha pasado, pero a mí se me ha pasado que, por ejemplo, un día estoy así platicando, no sé, con una amiga y me está contando una situación que nada que ver con lo que yo estoy pasando, pero como que intentas así como que meterle la palabra y así, y empiezas a hablarle y de repente ya te estás hablando a ti misma, o sea, y es mismo Dios. Así de, es para mí. Sí, total, o sea, y obvio, en prédicas también me habla full, que parece que la pastora estuvo atrás de mí toda la semana y el domingo se desquita conmigo, porque las pedradas empiezan. Ahí te va esta, piensa rápido. Sí, no, o sea, y muchas veces lo ha dicho, o sea, si lo sientes personal, qué bueno, porque sí es personal, porque es Dios hablándote directamente, o sea, cuando sientes que las prédicas son personales, que te estuvieron siguiendo toda la semana, qué bueno, porque eres amado y porque Dios te está hablando, o sea, y porque estás identificando su voz, porque al final de cuentas, si yo te estuviera hablando y tú no me pelas y estás viendo para allá, pues ni de cuenta de qué te estoy diciendo. Bien eso, o sea, estar atento ajá, o sea, y estar presto, o sea, porque te puedo hablar hasta en lo más mínimo, en lo más simple, en una película, en un anuncio. ¿Qué crees que antes? O sea, justo, ¿no? Nosotras conocemos a Dios desde chiquitas, pero yo creo que hasta donde lo he de verdad como que conocido, experimentado más de su amor de lo que él es, ha sido ya a esta edad, ¿no? Pero justo por eso como que cosas que en antes no lo veía, como tú dices, ¿no? Una película que antes yo veía y hay una película X, pero que ahora que haces, que he estado como que un poco más en comunión, digamos, o escuchándolo más, hasta en una película te puede hablar. Sí, te habla. O sea, de cualquier forma él busca hablarse o comunicarse contigo. Sí, o sea, total, él está hablando 24/7.
es cuando tú lo quieres escuchar, o sea, porque te puede hablar en sueños, te puede hablar en las películas, o sea, o de repente que estás así y andas de chismoso escuchando la conversación de al lado, En el camión. de que andas escuchando la conversación de al lado y que pum, te sueltan una palabra que tú necesitabas escuchar y hasta dejas de prestarle atención al chisme porque ya te incomodó y dices, ya mejor adiós. Me acuerdo de una vez que iba para la escuela y todavía iba en el turno vespertino. Y me acuerdo que, no me acuerdo si esa vez me peleé con mi mamá o algo así. El chiste es que iba como medio achicopalada. Y no es cierto, creo que justo me fui a un ETS de una materia que no había pasado. Entonces imagínate, se me juntó como que todo, ¿no? Reprobé el examen, bueno, no el examen, la materia, literal ya debía esa materia, ya traía como que ahí ciertas cosillas molestándome, o sea, todo mal, ¿no? De esas veces se te junta todo. Y me acuerdo que esa vez iba yo en el y yo, México tercer mundista, iba yo en el camión recargada, hacia el camión, con mi lagrimita por acá. Y al lado de mí venía una señora que, o sea, de acuerdo que a veces Dios te habla de cualquier forma, pero ya cuando te habla a través de alguien que no conoces, es como que hace, no manches. Y a esa señora yo de plano ni la conocía, o sea, no sé, Dios sabe, quién sabe de dónde era la señora, pero venía al lado de mí. Y yo venía así recargada en el vidrio, te digo, así pensando, dije, no, ya valí, tengo que presentar el extra de esta materia, ya iba toda presionada. Y luego para colmo creo que en la primera hora tenía tarea que entregar, ya iba tarde. Y dije, no sé si voy a poder, o sea, no sé si voy a poder pasar ese examen, porque para colmo era de matemáticas. Y ya ahí fue donde empecé como que, no voy a poder, tengo que estudiar para los exámenes que tengo pendientes, más aparte para que ya me fui y todo, ¿no? Y de repente la señora voltea y se me queda viendo. Y me dice, estás muy bonita para llorar. Y yo me quedé así. Y me dice, pero tienes que recordar que te ves más bonita creyéndole a él. Y yo me quedé así de, ¿cómo que creyéndole a él? ¿De quién me habla? Y ya me empieza a decir que, me dijo, acuérdate que si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y yo me quedé así de, porque justo pues, te digo, estaba pensando en eso de que no voy a poder con tantos exámenes. ¿Cómo me voy a poner a estudiar para 2, 3 exámenes que tengo, no? Y me recordó eso de hacerlo una vez, puede hacerlo 2 y 3, y no es por tus fuerzas, ¿no? O sea, no es porque Dios, o sea, sí, Dios te ha dado la capacidad, ¿no? Pero hay no es por tu esfuerzo humano. Hay que reconocer que toda esa capacidad que uno tiene es por Él, que esa inteligencia, esa sabiduría, lo que tú quieras, todo lo que eres, no es por Él, es por Él. Y cuando me dijo eso me quedé así acordándome de justo el examen que hice para entrar a la prepa, ¿no? Que fue así como que yo en ese momento lo veía muy difícil, aún así pudo, o sea, aún así pude entrar, y ahí es cuando tienes que volver a recordar quién eres. Fíjate que en la semana estaba hablando con Dios y yo le decía, porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí a veces como que no me conflictúa, pero como que mi mente como que a veces no capta bien eso de que pues no es por acciones, pero sí tienes que hacer acciones, pero no es por acciones, o sea, y era lo que me decía, o sea, no es por, sino es para, o sea, no es por tu inteligencia, no es por tu habilidad, no es por tu carácter, sino es para Dios, tu inteligencia, tu capacidad, tu esto, o sea, no es por tus acciones humanas que tú hayas hecho que eres salvo, pero sí es esas habilidades que Dios te dio para su reino. Pues tú tienes que ponerlas en práctica para que veas los frutos, ¿no? Porque era lo que decían en una prédica, ¿no? Algunas veces nos volvemos nada más oidores, queda hasta ahí. Hacedores. Y yo creo que también parte de eso es por lo que uno se llega a sentir como que en la identidad incorrecta, ¿sabes? Porque nada más lo escuchas que eres algo, escuchas que eres amor, escuchas que debes amar al prójimo, que eres esto, que eres linaje fino, escuchas todo eso, pero si no lo pones en práctica, pues de nada sirve. Y justo si la palabra lo dices para dar luz a las naciones, pues ponlo en práctica, no te quedes nada más con suena bonito, para eso soy, para eso no, es mi propósito. Sí, o sea, y muchas veces no lo hago. Y yo creo que por eso a veces no vemos tal cual lo que es nuestro propósito en la vida o la identidad que tenemos, porque no lo llevamos a lo mejor a la práctica. Sí, o sea, era lo que muchas veces nos lo han dicho, ¿no? O sea, una lámpara, ¿dónde la pones? No la pones abajo de la mesa, la pones arriba para que alumbre, ¿sabes? O sea, en el lugar donde Dios nos puso juntamente con Cristo, a la diestra de Dios, reinando. Y es también creerte que estás ahí, creerte que estás justo en sus piernas de papá, reinando junto con Él, pero por la gracia de Dios.
O sea, y que cuando nosotros nos acercamos a Dios, pues no nos va a nosotros, no, porque pues al final de cuentas, pues eso es lo que éramos, no pecadores. No ve el pecado ni ve al pecador. O sea, ve a Jesucristo, que fue el que derramó su sangre y nos cubrió con ella. Entonces a lo que ves a Jesucristo y a su sangre y su sacrificio hecho, por el cual nosotros ya tenemos libre entrada para estar junto con Él, ¿no? O sea, y es como, no sé, a mí la gracia me parece tan increíble, es tan hermosa la gracia. También a veces es difícil llevarlo a la práctica como humanos, o sea, como de darle la gracia a cierta persona que tú dices, "Ay, pero pues no se la merece, ¿no?". Y a mí siempre Dios me contesta, porque a mí a veces Dios sí me tiene que hablar muy fuerte, y me dice, pues ¿acaso tú te la merecías? Y pues no, o sea, y le digo, ay sí, ya, déjame en paz. Ya no quiero saber, no contestes. Sí, fíjate que justo por eso, en Juan 1:12, justo dice eso, ¿no? Que Él te ha hecho su hijo, y no porque lo merezcas, sino porque justamente es un regalo de Él, que te ha hecho hijo, que te ha hecho a su imagen y a su semejanza. Es eso, un regalo, y la gracia que es un regalo que es dado por Él. Entonces, totalmente, que es todo por gracia, por eso hay que dejar de recordarnos el pasado, de enjuiciarnos y creernos otra cosa que no es lo que está establecido. Así es, exactamente. Entonces, solamente es recordar que somos amados, hijos, escogidos, Y nuevas criaturas. O sea, y por más increíble que suene, pues somos su deleite de Dios. O sea, somos con quien Él dice, ay, mi creación. O sea, fuimos con los que Él se tomó el esmero de hacernos con sus manos. O sea, porque en Génesis no dice, Dios sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas, y se separaron las aguas, ¿no? O sea, Él decía todo con su palabra. Pero al momento de nosotros crearnos, nos hizo con sus manos. O sea, fue donde plasmó su amor, fue donde nos entregó todo lo que era Él. Ajá, o sea, y de que te ha pasado de que, ay, es que no me gusta mi cabello, no me gusta mi nariz, no me gusta mi diente, o sea, no me gusta mi ceja derecha que está más arriba que la izquierda, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero recordar que, pues fue Dios exactamente creándonos con sus manos, de quedó perfecta. O sea, y de que mientras nos formaban, nos hablaban, mientras nos formaban, nos iba dando aliento de vida, nos iba dando palabra de tú eres valiente, esforzada, mi hija amada. En un principio nos iba depositando su amor mientras nos estaba creando con sus manos y, o sea, cuando yo te toco, pues te transmito, ¿no? O sea, te transmito mi calor y era lo que estaba haciendo Dios cuando nos formaba, nos estaba transmitiendo lo mismo que era Él. Y fíjate que, bueno, ahorita que lo dices, yo creo que justo el a veces vernos y decir, ay, es que no me gusta esto de mí, no me gusta mi carácter, no me gusta, no sé, no me gustan mis labios, yo qué sé, a veces es como que hasta demeritar un poco lo que Dios hizo. Bueno, yo lo veo así, que por eso, si puedo no quejarme, mejor no me quejo, porque digo, si me pongo de verdad a ver mis defectos y todo eso, es como que menospreciar el trabajo de Dios. Sí, Dios que te costaba hacerme como una colombiana. O sea, fue su creación perfecta. Entonces es lo que el otro día nos decía, ¿no? Verte como Dios te ve y hablarte a ti misma de que te complaces en ti misma, o sea, de que no de que le gusta tal o de que le gusta aquel, no, o sea, eso es X, ¿no? O sea, que tú misma te sientas cómoda contigo misma, ¿sabes? O sea, de que te gustes a ti misma, por más increíble que parezca, ¿no? O sea, de que en ti misma encuentres deleite y no solamente de que te gustes físicamente, sino de que te gustes como persona. Porque al final de cuentas, pues quien vive en ti es Jesucristo, Espíritu Santo. O sea, entonces eres su templo. Entonces, pues, o sea, suena fuerte, pero no tendríamos nada de qué quejarnos porque en Él estamos completos. Creo que el tema de identidad sí está muy extenso. Yo meternos en otras tierras hablando de identidad. Vamos para el próximo episodio. Sí, ¿no? Pues bueno, digamos que ahorita fue quién soy en Cristo, pero de manera general, ¿no? Sí. Ya después más enfocado, pues ya serían hablando de situaciones específicas de
¿cómo puedo reflejar a Dios en esto? En esta área de mi vida. Sí, total. O sea, este es un panorama global y que cada vez que te vas metiendo más a Dios, y a más cosas y a más cosas, ¿no? O sea, y de que muchas veces siento que las personas se enfocan así como de, o sea, porque no sé si a ti te ha pasado, pero últimamente ha sido como de, el fin del mundo, ¿estás preparado? O sea, de que Cristo viene ya, o sea, y total, o sea, no lo niego, pero no puedes hablarle y decirle a una persona, Cristo viene ya, si ni siquiera sabe quién es Cristo, ¿sabes? O sea, y no le puedes decir, aguas porque eres pecador. Ajá. Ajá, o sea, no puedes llegar así, o sea, primero preséntalo y preséntalo como es, o sea, amor, o sea, porque Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso se resume todo. Tanto amó Dios, que es Dios, es amor, y punto. No que tú sientes cuando presentan a Dios como un Dios castigador, como un Dios que va a traer fuego sobre ti. O sea, Fíjate que, bueno, yo creo que ya el amor que le tienes a Dios es un amor celoso, que ya cuando empiezan a hablar mal de él, es como de, ¿qué dices? ¿Qué dices? Fíjate que por ahí, cuando no conocía él nada de la palabra, me daba risa cuando decía eso de que, ay, Diosito me castigó. Y yo así de, Dios no castiga, Dios no castiga. Ya hasta que lo escuchó en el campamento, que Dios no castiga. Y ya ahora cada que lo dice se queda así, no, ¿verdad? No castigo. No es cierto, no me castigo. No, o sea, sí, o sea, y es eso, o sea, presentar primero a Dios como lo que es, como amor, que dio a Jesucristo para que pudiéramos también tener al Espíritu Santo, porque sin esa resurrección de Jesucristo tampoco hubiéramos tenido al Espíritu Santo, y él lo decía, ¿no? O sea, nos lo han dicho mucho, ¿no? Conocer los tiempos antes, no de que ahorita no se manifieste, pero fue el tiempo de Dios cuando solamente posaba sobre algunos, ¿no? Y ahora está todos los días. Ajá, o sea, gracias a Jesucristo que vino, demostró como ser humano quién es Dios, que hizo milagros, que resucitó, que es lo más importante, o sea, porque muchos dicen, pues fue crucificado, ¿no? Pero no se quedó en la cruz, o sea, resucitó, o sea, y con la resurrección dejó atrás todos nuestros pecados y resurgió la nueva vida, ¿no? Y gracias a eso, ahora tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros en todos lados. O sea, de que tú digas, ay, ayer me fui a un antro a tomar. Pues ahí estaba el Espíritu Santo. Baile y baile a la vez. Sí, o sea, ahí estaba el Espíritu Santo junto contigo. Hasta que me tienes que mostrar a mí. No, o sea, y también, o sea, eso es alegre, ¿no? Que le dices, me acordé a un lugarcito con alguien de la prepa, pero ese amigo, o sea, apenas ahorita lo veo así, en su momento no lo vi tan así, pero ahora que me acuerdo de él, me alegra de que esté mejor, pero en ese momento era que pues traía como muchos problemas, ¿no? Y se metía un buen de cosas, se la pasaba jugando Mari, un montón de cosas, ¿no? Y yo, o sea, era muy mi amigo, pero a la vez como que yo sentía la necesidad de hablarle de Dios, ¿no? Porque obvio, pues no me gustaba, como mi amigo le empecé a agarrar cariño y todo, y no me gustaba verlo pues, cuando nos íbamos, por ejemplo, a las fiestas o así, que cuando regresábamos yo lo veía mal y era como que estaba, o sea, por muy amigo de fiesta que sea, pues sí, justo como hija de Dios, me veo en la necesidad de hablarle de. Y me acuerdo de una vez que veníamos así y él ya venía como súper mal, ¿no? Y nada más venía él conmigo, ay, con otra amiga veníamos, pero ya venía él muy, muy mal. Y en una de esas empezó como que a hablarse cosas de él mismo, así como de que es que soy un pinche drogadicto, que no hace nada con su vida, así, ¿no? Como que hablarme de ese tipo de cosas, que digamos, su espíritu de desánimo, como que igual me empezó a tosigar en ese momento, ¿no? Porque igual me quedé así como de, o sea, pero en ese momento su espíritu no fue de que yo me sintiera igual, ¿sabes? El espíritu que en ese momento a mí me empezó a tosigar fue como de, lo estás haciendo mal y no haces nada. O sea, hasta ahorita, si me empecé a sentir mal en ese momento, sé que no fue el espíritu de Dios, ¿no? Fue otro espíritu el que me empezó a hacer sentir mal, porque me empezó a decir como que si está aquí es por tu culpa, porque tú no hiciste nada para impedirlo, ¿no?
Porque fíjate, todavía me acuerdo que antes de salirnos de ese lugar, lo vi con su bolsita de... Ajá. Y lo vi, ¿no? Literal meterse esa cosa. Y yo nada más me quedé así viendo, o sea, no hice nada, no, nada. Y ya cuando empezó a decir como que ese espíritu ahí a tosigarme, fue cuando empezó la pregunta de ¿por qué no me siento capaz de hablarle de Dios? ¿No? O sea, es ¿por qué crees que no podía? Porque dice, es que si yo le empiezo a hablar de Dios, él me va a decir, ¿tú qué haces aquí? Ajá, o sea, me hablas de Dios y tú también estás aquí en la fiesta conmigo. O sea, es como que algo incoherente, ¿no? Y es cuando, o sea, el espíritu sí o sí te quiere hacer hablar, pero empiezas a enjuiciarte y no puedes. Era lo que, justo cuando, antes de que iniciáramos en la oración que hicimos, que decías, o sea, somos instrumento y nos dejamos usar, porque muchas veces, no sé si te pase, pero a mí el Espíritu Santo no me deja tranquila. O sea, ¿a qué voy con que no me deja tranquila? Yo me acuerdo que una vez en un congreso en Guadalajara estábamos adorando y todo eso, y yo vi a una muchacha y el Espíritu Santo me dijo, véale hablar tal cosa. Y yo, y en ese momento justo, o sea, te habla el Espíritu Santo, pero como que a veces tu mente te engaña y dice, pero tú le vas a hablar, o sea, tú la que haces esto, y justo ahorita estabas haciendo esto, o sea, como justo hace unos minutos, ajá, o sea, y yo así como de, ay, ¿es en serio yo? ¿Quieres que vaya y le hable? O sea, ¿con qué cara? Ajá, o sea, y ella no sabía ni siquiera me conocía, ni siquiera como que tú dijeras, ay, pues sabe mi historial, ¿no? O sea, no. O sea, pero yo, o sea, como que me hice la sorda, ¿no? Y dije, ay, y seguía alabando y Dios y así, ¿no? Pues me empezaron a arder las manos, me empezaron a temblar, como cuando haces ejercicio, el dolor que te da al día siguiente de cuando haces mucha fuerza, me empezó a dar así en todos los brazos, me empecé a sentir caliente de todo mi cuerpo, porque es el Espíritu Santo que se quiere manifestar y tú lo retienes y no lo dejas fluir, o sea... Entonces dije, ay, ya. Entonces, sí, ya fui, le hablé, le puse manos, le dije lo que Dios me había dicho. La chava se me quedó viendo así como de, ¿quién te dijo? Y ya me fui y justo en ese momento se me calmó, ¿no? O sea, y por ejemplo a mí, o sea, hasta cierto punto, porque a veces también como que viene la pregunta, ¿no? Así como de, si veo a alguien llorando y lo quiero ir a abrazar, ¿es porque el Espíritu Santo me está diciendo que vaya y la abrace? ¿O es por mi sentimiento? O es por mi corazón que quiero ir a abrazarlo, ¿no? O sea, de que no sabes si es el sentimiento o el espíritu, ¿no? Entonces, cuando lo retengo y siento, digo, ah, no, si eres tú, entonces ya voy y lo hago, ¿no? Pero en cuanto más vas adentrándote junto con él, pues más vas a saber cuando es el sentimiento o cuando es el espíritu. Y si sabes que estás en el espíritu y que no estás escuchando la carne, pues obviamente luego vas a ir a actuar, ¿no? ¿Sabes? Entonces eso que contabas de tu anécdota, o sea, pues obviamente era el espíritu, pero al mismo tiempo de eso, ¿no? De que te dicen así como de, pero tú estabas aquí con él en la fiesta, tú lo viste, o sea, ¿cómo tú le vas a hablar? Es literal, se me figura como en las películas te lo ponen, ¿no? De este lado el angelito y de este lado el diablito. Así tal cual y hable. Así tal cual, pero pues justo por eso es importante la identidad para saber que nosotros tenemos ese poder para, porque eso que hiciste fue una liberación, entonces tienes también ese poder que Dios te ha dado, ese don de ir a liberar a las personas, de ir a hablarles, porque ese es tu propósito como hijo de Dios. Ir y predicar. Exacto. Es como ves, nos vemos en un próximo capítulo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Bye.